Paraguay Areco, Hetan Balpona de Yayajaiba. Upebare, Yajayaramo, Hañamomba Egua Subemana, Coña de Recoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y seguimos conociendo a las especies más exclusivas y características de esta región. Especies endémicas de fauna y flora que se han vuelto todo un símbolo acá en el Chaco. Las especies que habitan única y exclusivamente en una determinada área geográfica o región son las denominadas especies endémicas, y el Chaco cuenta con muchas de ellas. Uno de los grandes ejemplos es el carpintero lomo blanco o Upecu acapután, como se lo conoce en guaraní. Se trata de una especie de carpintero de notable tamaño. Puede llegar a medir hasta 28 centímetros de longitud. Es mayormente negro, pero tiene la cabeza roja. Además, tienen un parche de color blanco en la parte de la espalda. Esta hermosa ave habita normalmente en los bosques y sabanas de tipo chaqueño. Por eso es endémica de esta región. Y en este mismo hábitat podemos encontrar al animal más impresionante de toda la región, el teyugua suputá o lagarto colorado. Este es un reptil o un lagarto terrestre el más grande de todo el Gran Chaco. Puede llegar a medir hasta 1.35 metros y pesar hasta 10 kilos. Y hablando de especies endémicas del Chaco seco, no podemos dejar de mencionar a la tortuga chaqueña, otra especie especializada en sobrevivir en estos ambientes. Increíblemente, esta pequeña tortuga de no más de 30 centímetros de longitud es una de las grandes sobrevivientes a este hostil y rudo ambiente chaqueño. Y el endemismo no es propio de los animales. De hecho, las plantas que habitan única y exclusivamente en un determinado lugar o región, de alguna manera también determinan la distribución de muchos animales que dependen de ellas, como por ejemplo el caraguatá, una planta que constituye el hábitat ideal de las tortugas. Se trata de una especie de bromelia que crece exclusivamente en los suelos semiáridos del Gran Chaco, bajo la semisombra del estrato medio del impenetrable bosque chaqueño. Y si hablamos de especies de plantas exclusivas acá del Chaco, no podemos olvidarnos del sabuú o palo borracho, una especie vegetal consagrada como el símbolo del Chaco. No simplemente por su gran adaptabilidad a suelo chaqueño, sino más bien por su aspecto llamativo y pintoresco, lo que le hace resaltar entre toda la vegetación chaqueña. En esta ocasión pudimos conocer a parte de las especies más características del Chaco, pero nos quedan muchas más especies por conocer, así que te invito a que me acompañes en la tercera parte de este especial de especies endémicas, en donde seguiremos conociendo a especies que no podrás encontrar en ningún otro lugar del mundo. Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.